de Ruth tiene 4 capítulos y en esta mañana vamos a ver solo el capítulo 1, que es titulado Ruth, providencia y gracia fuera de Israel. Esa palabrita providencia significa que Dios ejerce su voluntad y maneja las circunstancias las que se dan en el mundo, o que el mismo Dios la crea para cumplir su propósito, a pesar de que las circunstancias desde el punto de vista humano sean negativas, pero para los propósitos de Dios son positivos. En el Antiguo Testamento hay 2 libros con nombres de mujer. Uno es el libro de Esther. Bueno, ese sería el segundo libro. Pero el primer libro con nombre de mujer en la Biblia es Ruth. En el Nuevo Testamento no hay libros con nombre de mujer, pero en el Antiguo Testamento hay 2. Ruth, uno, y otro, el libro de Esther. Ninguna de ellas los escribió. Ellas no dijeron, voy a escribir un libro que va a salir en la Biblia, no. Pero son las protagonistas de estas historias. Otros escribieron sus historias, porque han sido registradas, porque revelan una verdad importante en el cumplimiento del plan de Dios, que la providencia de Dios dirige los acontecimientos de la historia humana para cumplir sus propósitos. Ruth, como libro, es el 8º libro de la Biblia según el orden de las versiones modernas. En la Biblia hebrea aparece en la sección que se llama Los Escritos, según la división antigua de los hebreos, y aparece exactamente entre el libro de Proverbios y Cantar de los Cantares. En el medio entonces aparece el libro de Ruth. Y eso puede ser un indicativo de que la forma definitiva del libro no estuvo disponible hasta después del cautiverio babilónico. En la versión griega, llamada la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro aparece exactamente como aparece ahora en las Biblias en español, después del libro de Jueces. Y está bien colocado ahí, porque la historia de Ruth ocurrió históricamente, cronológicamente, durante la época de los jueces. Cuando los pueblos paganos de alrededor incursionaban y dominaban al pueblo de Israel, hasta que se levantaba un líder, que en nuestra versión en español se llama juez, pero era como un caudillo social, un líder social, que preocupado por la situación imperante, con valor y dirigido por Dios, libraba al pueblo del enemigo del momento. Luchaba y lo libraba, y venía un tiempo de paz, pero después volvían otra vez a la misma situación. El pueblo en crisis, el pueblo pecando contra Dios, el pueblo en desobediencia, y Dios mandaba un enemigo que los maltrataba, les robaba, los oprimía, y el pueblo volvía a arrepentirse, volvía a clamar a Dios, y Dios volvía y levantaba un libertador, en este caso llamado juez, que los libraba del enemigo del momento. Esto nos enseña entonces el libro de Ruth cómo Dios maneja la historia de los hombres para cumplir sus propósitos aún en los periodos más oscuros de la historia de su pueblo. Así que contextualizándolo y aplicándolo a la época actual, podemos decir que Dios está manejando este problema de la pandemia en el mundo. Eso no estaba ausente del conocimiento de Dios. Dios tenía todo eso en conocimiento, la pandemia, la cantidad de muertos que ha habido en el mundo, pero Dios maneja todo eso conforme a su propósito y está cumpliendo su plan en nosotros, aunque nosotros no lo veamos o aunque nosotros no lo entendamos. Ruth, como persona, no pertenecía al pueblo de Dios, era moabita, no era israelita, pertenecía al pueblo de Moab, pero por su fe en el Dios de Israel fue premiada, un lenguaje mío, premiada al casarse con un hombre del pueblo de Israel
que fue el canal que Dios utilizó para que ella conociera del Dios de Israel, y entonces llegó a ser madre de Obed, y Obed fue el abuelo del ilustre rey David, el rey por excelencia en la monarquía hebrea, quedando así insertada en la genealogía del Mesías. Tremendo privilegio que Dios le dio a Ruth. Si nos vamos al Nuevo Testamento y leyéramos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El primer capítulo donde aparece la genealogía del rey, el Mesías, prometido por Dios, nos vamos a dar cuenta que en la genealogía de Cristo aparecen 5 mujeres, contando por supuesto a la madre de Jesús: Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías, que no se sabe el nombre, y finalmente la Virgen María. 5 mujeres que se mencionan específicamente en la genealogía del Salvador. Tamar, Rahab, Ruth y muy posiblemente la mujer de Urías eran gentiles. Estas mujeres no eran israelitas, no eran judías, no pertenecían al pueblo de Dios, pero Dios las introduce dentro de la genealogía del Mesías, pasando por el rey David. Así que todas estas mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y la que fue mujer de Urías, con la cual David pecó, eso se ve más adelante, eran gentiles. Y todas estas mujeres, por la providencia de Dios, quedaron dentro de la genealogía del Mesías. Y esto ilustra y a la vez predice que Dios tenía el propósito de incluir a los gentiles en las bendiciones del pueblo de Israel. Sí, Cristo era judío. Sí, la salvación nació en Israel, pero la salvación no era para quedarse en Israel, ni era exclusivamente para los judíos. La salvación de Dios y el Mesías de Dios era para toda la humanidad. El Salvador se predica a todas las naciones y la salvación se ofrece a todas las personas en el mundo. El Mesías nació en Israel, pero el fruto de su obra en la cruz es para todas las naciones. El autor de este libro es anónimo, pero se cree y se acepta que bien pudo haber sido Samuel, que fue el último de la línea de los jueces, aunque él fue un juez especial. Él no liberó al pueblo de los amalecitas ni de los moabitas. Él hizo una función como sacerdote, sustituyendo a Elí, y también hizo una función profética. Fue profeta, fue sacerdote y fue juez. Pero fue ciertamente un juez. Y se cree que él escribió el libro de Ruth. No lo menciona por ninguna parte, es anónimo, pero se cree que fue él que tenía los datos y la experiencia para escribir sobre esta historia. Dios lo usó para escribir este libro, que parece que tuvo 2 propósitos esenciales al escribirlo. Número 1, mostrarnos una historia de esperanza en medio de los oscuros días del tiempo de los jueces. Y número 2, presentarnos el origen de David, quien llegaría a ser el rey por excelencia de la monarquía hebrea. Cuando usted termina de leer el libro de Jueces y salta a 1 Samuel, usted se encuentra a Saúl, y después de Saúl se encuentra a David. Entonces usted se pregunta, ¿y de dónde salió David? El rey por excelencia, el rey a quien le dedica más capítulos y quien fue un personaje importantísimo en la historia de Israel. Bueno, el libro de Ruth, que aparece después de Jueces y antes de 1 Samuel, fue hecho para eso, para decirnos de dónde viene el rey David. Así que cuando comenzamos a leer 1 Samuel, David ya no es un personaje desconocido para el lector. Vamos a dividir este sermón en 2 grandes encabezados o puntos. Número 1, un viaje lleno de esperanza, y número 2, un viaje lleno de amargura. Esos 2 puntos vamos a ver brevemente.
lo primero que nos presenta el capítulo 1 es una situación que motivó a la familia de Elimelech, o motivó a Elimelech a sacar su familia del pueblo de Belén, Efrata, de Judá, donde luego nacería en años futuros el Salvador. Ese motivo fue una hambruna. Leemos en versículos 1 y 2, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, significa Dios es mi rey. Y su mujer, Noemí, que significa dulce o placentera. Y los nombres de sus hijos eran Malón, que significa enfermo. No le ponga un nombre así a un hijo suyo, ¿verdad? Malón, que significa enfermo, y Kelión, que significa deprimido. Entonces, por los dos lados, estos nombres están como medio raros. Nacieron enfermos los dos, dice el pastor Vila. Efrateos de Belén de Judá. Aunque las opiniones difieren entre los comentaristas, el libro y el libro en sí no nos da más datos, excepto que dice en los días de los jueces, pero ¿dentro de cuál juez? No se sabe. Algunos comentaristas dicen que nació, que ocurrió esta historia en los primeros días, antes de Moab oprimir a Israel, en esos días de Ibzán, esos primeros 3 jueces que se mencionan en el capítulo 1 y 2 de Jueces. Pero yo me atrevo a sugerir que la historia de Ruth pudo, con mucha probabilidad, haber ocurrido en los tiempos antes del surgimiento de Gedeón, el juez Gedeón, porque se menciona una hambruna específicamente en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 3, verso 4 y verso 6. Dice así: pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y destruían los frutos de la tierra. No dejaban que comer en Israel. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sugiero que muy posiblemente, aunque no tenemos la certeza, esta historia pudo haber ocurrido en esos días, o el comienzo de esta historia pudo haber ocurrido en este momento, de esa hambruna que motivaría a Elimelech a sacar su familia de Belén, buscando un futuro mejor en otro lugar. Según estos versículos, la situación de Israel era extrema, era muy extrema, era difícil. Posiblemente Elimelech y Noemí no fueron la única familia que salieron de Israel en busca de un futuro mejor, pero es la familia con la cual Dios tenía un plan, tenía un propósito que, utilizando su situación, utilizando las circunstancias de que ellos, obligados por la hambruna que había en Belén, tuvieron que buscar un futuro mejor en otro lugar. Lamentablemente fue en Moab, tierra de enemigos, porque Moab, los moabitas eran enemigos de Israel. Bueno, no se fueron a Egipto, ya Egipto no era un imperio de importancia para ellos, y además el pueblo de Israel había salido de Egipto. Ellos fueron a Moab. Pero de seguro que no fue la única familia que salió buscando un futuro mejor. Pero Dios obró en esa familia de una manera especial para cumplir un propósito más allá de la expectativa de Elimelech, más allá de la expectativa de Noemí y de su familia. Elimelech vivía en Belén de Judá, a unos 9 o 10 kilómetros al sur de Jerusalén, la misma Belén donde nació luego el Señor Jesucristo. Su esposa, llamada Noemí, también, y sus 2 hijos varones, que ya lo he mencionado, todos salieron de Belén y se fueron a las llanuras
de Moab, de aquel lado del río Jordán, o sea, fuera del territorio de Israel, en la tierra prometida. Se calcula que el viaje, por supuesto a pie, en asno o esas cosas, fueron de 112 a 160 kilómetros, dependiendo la ruta que tomaran y dependiendo el lugar exacto donde acamparan. La llanura de Moab era bien amplia. Acuérdense que ahí, en la llanura de Moab, Moisés vio la tierra prometida, Dios se lo permitió, y Moisés no cruzó el Jordán, tuvo que dejar a Josué encargado, nombrado, porque él era que iba a guiar al pueblo a la victoria y a adquirir la tierra prometida. Pero ahí en la llanura de Moab es que Moisés dio esos discursos que están en Deuteronomio. Todo lo que está en Deuteronomio pasó ahí, en las llanuras de Moab. Y también en las llanuras de Moab, de aquel lado del Jordán, hubieron dos tribus que le dijeron a Moisés: danos la herencia, lo que nos toca allá, dánoslo aquí, porque aquí hay mucho pasto para las vacas y las ovejas y esas cosas. Y acuérdense que la media tribu de Manasés y otra tribu que heredaron de aquel lado de la tierra prometida, porque Moisés se lo concedió. Bueno, en los versículos siguientes vemos las experiencias negativas que tuvo esta familia en Moab. En su nueva situación ya llegaron a Moab y comenzaron, pues parece que encontraron lo que buscaban. No había hambre como había en Belén, había abundancia, por lo menos de comida. Y al parecer, les fue bien. Encontraron lo que buscaron. La familia se podía manejar allí, pero lamentablemente el dolor y el mal, las pruebas, los acechaban. Nadie sabía, solo Dios sabía lo que venía. Pero esa familia no lo sabía, nadie sabe. ¿Cómo era de esperarse? Los hijos se casaron con mujeres moabitas, un pueblo pagano que no seguía a Jehová. Esto indica que no habían otras mujeres israelitas por allí, o si habían, no pusieron sus ojos en ellas, pero tampoco hicieron un viaje a su tierra natal para elegir una mujer del pueblo de Dios, como hizo Abraham con respecto a su hijo Isaac en el capítulo 24 de Génesis. Lamentablemente eso fue lo que ocurrió, pero lo que ocurrió, aunque estaba prohibido que el pueblo de Dios se casara con mujeres específicamente moabitas y mujeres que no pertenecieran al pueblo de Dios. Ese es el estándar, ese es el estándar y el ideal de Dios. Los que pertenecen al pueblo de Dios deben casarse dentro del pueblo de Dios, pero a veces no se da así. Me hace pensar en un misionero que trabajó muchos años en África y que le predicaba a los africanos, ¿verdad? Que no hay diferencia de raza, el amor de Dios y todo eso, que no hay racismo y nada de eso, hasta que sus hijas se enamoraron de los africanos. Entonces ya ahí había problemas, ya él no quería que se casaran con africanos y eso, pero no habían gringos. ¿Qué va a hacer? Eso es lo que había ahí. ¿A quién van a mirar a esa muchacha? ¿Y a quién van a mirar esos hombres? Van a mirar a las hijas del misionero. Entonces, si usted no quería tener ese problema, bueno, pues haga como algunos que cuando comienzan a crecer la mandan para su país a estudiar, para que por allá entonces vean a los muchachos. Pero en Moab, estos muchachos se casaron con mujeres moabitas, aunque estaba prohibido por la ley de Dios, Moisés lo había dicho. A los moabitas, aunque estaban emparentados con Israel, porque acuérdense que el pueblo de Moab nació de una relación incestuosa que tuvo Lot con una de sus hijas. Bueno, las dos hijas de Lot, después que Dios sacó a Lot y sus hijas de Sodoma y Gomorra, fueron a parar a una cueva y las hijas de Lot dijeron: bueno, no hay hombre, después de esto que ha pasado, no hay hombre que se case con nosotras y tengamos descendencia. Y tuvieron una brillante idea: vamos a emborrachar a papá y nos acostamos con él. Él no va a saber porque va a estar borracho. Y entonces tendremos una descendencia y le daremos descendencia a papá.
Y así lo hicieron. Está en la Biblia que eso fue lo que ocurrió. No es que la Biblia apoye el incesto, pero la Biblia cuenta que eso fue lo que esas dos muchachas hicieron. Emborracharon a su papá, tú te acuestas con él hoy, y después, más adelante, hicieron lo mismo. Las dos muchachas abusaron de su papá porque lo hicieron hacer cosas que él no se dio cuenta. Y nacieron de esa relación incestuosa dos hijos que fueron el principio de dos pueblos, los moabitas y los amonitas. Y esos dos pueblos fueron históricamente enemigos del pueblo de Israel. Y eran paganos porque no siguieron a Jehová. Entonces, con esa clase de mujeres se casaron los dos hijos de Elimelech y Noemí. Aunque eran emparentados con el pueblo de Israel, eran enemigos y eran paganos. Cuando el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, llegó a las llanuras de Moab, frente al Jordán, el rey de turno en ese tiempo contrató a un vidente para que maldijera al pueblo de Israel. Eso está en el libro de Números, y también hemos predicado sobre eso. Y le pagó a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y Balaam, las 4 veces que abrió su boca para maldecir al pueblo, Dios le cambió las palabras y le dio bendición para el pueblo. De tal manera que el rey, creo que era Balac, le dijo, pero ven acá, te estoy pagando, y cada vez que tú abres la boca, en vez de maldecirme a ese pueblo, que ha hecho una bendición. Y Balaam tuvo que reconocer que era Dios que cambiaba sus palabras y le ponía palabras de bendición para el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. En el período de los jueces, Moab también llegó a ser uno de los que oprimió al pueblo de Israel. El que más años duró, porque duró 18 años oprimiendo al pueblo de Israel. Los filisteos fueron los segundos que más tiempo duraron, que oprimieron a Israel por unos cuantos años también. No con el número exacto, pero Moab tuvo 18 años. El que más tiempo duró oprimiendo a Israel. Hasta que se levantó Ahab, aquel benjaminita que era zurdo, ¿verdad? Y que mató al rey. Y entonces ahí se liberaron del pueblo de Moab. Luego entonces de 10 años de estar allí en Moab, murió Elimelech y murieron sus 2 hijos varones, valga la redundancia. Entonces Noemí se quedó sola, sin marido y sin sus 2 hijos, y con 2 muchachas viudas que ahora están pegadas de ella y ella no sabe qué va a hacer. Noemí, cuyo nombre significa dulce o placentera, conoció la amargura de ser probada por la viudez. Tal vez ser viuda ahora sea más fácil que en aquella época, pero en aquella no había de que ayuda social del gabinete de la primera dama para las viudas. No había nada de eso. La mujer viuda estaba sola, de verdad, viuda por todas partes. No habían programas sociales para ayudar a las mujeres solas. Por eso las mujeres no querían quedarse solas ninguna. Necesitaba al hombre, el proveedor, el que las mantenía, que todo eso. Una mujer sola era un problema social y un problema serio. Aunque hay algunas viudas que se mencionan en el Antiguo Testamento, que ya usted sabe, como la viuda aquella que era intransigente y ahí con el rey, aquel que le decía, mira, las tierras de mi marido que me la han quitado y yo la quiero. Y aquel rey tuvo que hacerle caso porque era su propiedad. Bueno, y dice el versículo 5, murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando allí así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Algunos comentaristas ven en esta familia las consecuencias de una decisión fuera de la voluntad de Dios. Yo no lo veo así, pero tengo que ser honesto y decir lo que muchos comentaristas piensan. Dicen que le fue mal en Moab porque no consultaron la voluntad de Dios, o porque en vez de irse a una tierra mejor, se fueron a la tierra de un pueblo pagano. Y por eso le fue mal.
Se murió Elimelech y se murieron los dos hijos y se quedó sola Noemí. Pero ¿de quién fue la idea de sacar su familia y llevarla a Moab? La idea fue de Elimelech. Entonces, ¿por qué no se murió Noemí? ¿Por qué no se murió Noemí para que Elimelech sufriera la consecuencia de su mala decisión? Evidentemente, no estoy de acuerdo con esa óptica de algunos comentaristas. Primero, porque el escritor no enfoca la historia de esta familia para condenar su decisión. Y segundo, porque Dios tampoco lo critica, lo condena, ni los juzga por esa decisión que tomaron de irse del pueblo de Israel. Aunque no lo sabían ellos, Dios estaba actuando en esas circunstancias para traer a Ruth al pueblo de Israel e introducirla en la línea del Mesías. Claro, Dios estaba tejiendo, como a mí me gusta decir, la historia, pero ellos no sabían que ellos eran parte de esa historia. Actuaron naturalmente como otros lo han hecho a través de la historia al verse en una situación de extrema necesidad. Abraham, por ejemplo, también emigró por un tiempo de la tierra prometida y se fue a Egipto porque había una hambruna en Canaán. Entonces se fue temporalmente a Egipto, que era el Nueva York de entonces, ¿verdad? El Estados Unidos de entonces, era el imperio Egipto, donde había abundancia, había de todo. Y se fue allá porque había hambre en Canaán, cosa que era muy frecuente. Y es verdad que tuvo un problema Abraham en esa situación, porque entonces el rey Ahimelech puso sus ojos en la mujer de Abraham y hasta la mandó a buscar y la mandó a preparar y todo eso, con la intención de acostarse con ella. Puso a Sara, su esposa, en una situación moral muy difícil. Y algo que yo nunca voy a comprender, porque para poder entender la situación tendría yo que haber vivido en esa época. ¿Cómo que Abraham no hizo nada? Vinieron a buscar a Sara, se la llevaron y pudo haberse acostado Ahimelech con Sara, pero Abraham no dijo nada, no sé. Había miedo. El mismo Abraham le dijo a Sara, bueno, di que tú eres mi hermana, porque tú eres una mujer de verdad muy hermosa. Y cuando te vean a ti, me van a matar a mí para quedarse contigo. Di que tú eres mi hermana. Y era una media verdad, porque era verdad que eran hermanos por parte de padre. Pero ya después que usted se casa con ella, ya eso de que es mi hermana, ya eso desapareció. Esa es su mujer. Y Abraham cayó en esa situación. La metió en esa situación. Pudieron haber usado a Sara, pero Dios la libró. Y Dios castigó, no castigó a Abraham, castigó a Ahimelech. Bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que era Ahimelech. Abimelech castigó al rey que intentó acostarse con la mujer de Abraham y entonces Dios le dijo, no toques a esa mujer porque el esposo de esa mujer es profeta, devuélvesela y dile que ore por ti para que yo no haga un desastre en tu familia. Y bueno, Dios lo libró. Dios pudo haber castigado a Abraham, decir, bueno, yo no te dije que fuera a Egipto, voy a dejar que se acueste con tu mujer y que esto y lo otro. No, Dios libró a Abraham de toda situación y a Sara sobre todo la libró de esa situación. El caso de Lot, sobrino de Abraham, fue diferente. Movido por su ambición de cosas materiales, se fue extendiendo sus tiendas hasta que se metió en la pecaminosa ciudad de Sodoma. Lo hace aclarar la Biblia así. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó Lot? Perdió la mujer, tuvo que meterse en una cueva con sus dos hijas, terminó acostándose con ella hasta sin darse cuenta porque lo emborracharon. Y de ahí nacieron dos muchachos que fueron los que comenzaron esos dos pueblos que fueron enemigos de Israel. Dos situaciones diferentes. Sin embargo, es una buena oportunidad, hablando de Elimelech y de Noemí, es una buena oportunidad para recordar la buena costumbre cristiana y piadosa de consultar a Dios en oración antes de tomar decisiones importantes. Va a estudiar una carrera
ora a Dios para que te guíe cuál es la mejor carrera que te conviene. Te vas a casar. Ora a Dios para que te guíe cuál es la muchacha correcta o o el joven correcto. La Biblia no dice que no nos vamos a equivocar, pero si oramos hay menos posibilidad de que nos equivoquemos. Si oramos con todo nuestro corazón y le pedimos guía al Señor. Y si vas a tomar una decisión importante, de cualquier naturaleza, pero que sea importante, que puede afectar hasta tu vida espiritual, con más razón hay que orar. Hay que orar para pedirle al Señor su dirección. Ya lo dijo el autor de Proverbios en el capítulo 16, verso 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, si Dios es que endereza los pasos, oremos para que sea Él que enderece nuestros pasos. El rey David también dio el siguiente consejo en el Salmo 37, que nadie se lo quiso aprender en el mes de la Biblia, en septiembre. Dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué más? Confía en Él y Él hará. Entonces, qué bueno es que cuando vamos a tomar decisiones importantes, es más, hasta decisiones sencillas, orar a Dios. Movidos por una situación extrema de necesidad, Elimelech y Noemí buscaron en Moab una oportunidad. No se dice que lloraron, pero tampoco dice que no oraron. Así que dejemos eso ahí. Si el camino aprobado por Dios después que oramos incluye que van a venir pruebas, van a venir dificultades, podemos confiar en que no fue porque no oramos. Si oramos a Dios antes de tomar una decisión importante y luego entonces vienen pruebas y dificultades, podemos por lo menos tener paz de que no fue porque no oramos. Pero de todas maneras vinieron pruebas y vinieron dificultades. Entonces podemos estar seguros de que Dios tiene control todo porque se lo entregamos todo en su mano y buscamos su voluntad en oración. El segundo punto y último de este sermón del capítulo 1 es un viaje lleno de amargura. El primero era un viaje lleno de esperanza. Ahora un viaje lleno de amargura. Del 6 al 22. Ellos se fueron primero con mucha esperanza a Moab, pero ahora les tocó regresar con mucha amargura a Noemí sola. Resulta que la situación comenzó a cambiar en Israel. Y Noemí escuchó esa noticia de que la situación en Israel estaba cambiando porque Dios estaba bendiciendo a su pueblo y tomó la decisión, bueno, pues ya con todo lo que me ha pasado aquí, se me murió el marido, los 2 hijos, bueno, y está cambiando la cosa ya en Dominicana República, en Israel. Entonces es el momento de yo regresar. Dice versículo 6, porque Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿Por qué se fueron ellos? Porque había hambre. Y entonces ahora dice que Dios había visitado a su pueblo para darle comida. La situación había cambiado. Y allá estaban en problemas. Entonces llegó el momento de regresar. La idea de cuando Dios visita a alguien es visitarlo para, en este caso, visitarlo para bendecirlo. Hay algunos ejemplos en la Biblia que visitarlo significa juicio, pero en este caso significa para bien, porque dice para darle pan. Significa, esto pudo haber significado que ya estaba Gedeón como juez, porque Gedeón echó afuera a los madianitas, que eran los que saqueaban los sembrados y llevaban la comida. En eso, ya esos 7 años de hambre habían pasado y todo eso, y ya el pueblo podía sembrar y cosechar, y el enemigo no se robaba los sembrados y todas esas cosas. Dios visitó a su pueblo cambiando la situación que obligó a Elimelech a sacar su familia, y aire de esperanza comenzaron a soplar entonces en el corazón de Noemí. Noemí vio entonces la oportunidad propicia para volver a su tierra, de donde había salido con ilusiones de prosperidad, y comenzó a preparar su regreso. Pero había un problema. ¿Qué hago con estas 2 muchachas que están pegadas de mí?
Y ella conversó con esa muchacha, la viuda de sus hijos. Miren, mis hijas, yo no tengo nada aquí. Y allá, menos tengo yo. Yo dejé todo eso. O sea, que para que déjenme ir sola, porque que no tengo nada que ofrecerle, no tengo otro hijo que ustedes puedan esperar, que crezca para casarse, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso. De las dos, solo Ruth se quedó con Noemí y le dijo que se iba a quedar con ella hasta que la muerte le separase. Ella incluso trató de decirle, bueno, que os conceda Jehová que haya descanso cada uno en casa de su marido, es decir, otro matrimonio. Quédese aquí, mis hijas, y que Dios le conceda encontrar paz en otro matrimonio, pero ya yo no tengo nada que darle a ustedes, etcétera. Pero Ruth se quedó con Noemí. Y yo me quedo contigo, si hay que irse contigo a Israel, me voy, etcétera, etcétera. Aunque las dos muchachas dijeron al principio que no se iban, la otra, Orfa, definitivamente se quedó y Ruth se fue con Noemí. Las palabras de Ruth a Noemí en los versículos 16 y 17 no se pueden pasar por alto. Tenemos que leerlas. Versos 16 y 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto se parece al pacto matrimonial que hace un hombre y una mujer. Yo me voy contigo hasta que me muera, pero tú no me vas a echar. Yo te voy a acompañar hasta el fin del mundo, pero no me voy a quedar en Moab. Estas palabras de Ruth deben ser las mismas que un cristiano verdadero debe decirle a su Salvador Jesucristo. Cuando uno conoce al Señor, debe decirle, Señor, esto es para siempre. Esto es para siempre. Donde tú estés, ahí estoy yo. Donde está el Señor, ahí estoy yo. Hasta que yo me muera, yo voy a ser cristiano. Y debemos estar comprometidos a seguir a Cristo hasta el fin del mundo. Y asumir esa fe en el Dios verdadero de manera seria. Y permanecer con Él hasta la muerte. Eso fue lo que hizo Ruth. Y yo pregunto, ¿hasta dónde conocía Ruth al Dios de Israel para hacer esa decisión? Otra pregunta, ¿cuánto había aprendido Ruth de Dios por medio de las palabras y el testimonio de su marido o de sus suegros, Elimelech y Noemí? No sabemos. Pero ciertamente la palabra de Ruth suena a una persona que la evangelizaron bien, que le hablaron bien de Jehová, el Dios de Israel, y que vivieron bien delante de ella, lo que significa la fe en el Mesías. Quiere decir que Malón hizo un buen trabajo con la muchacha, le habló de Jehová, vivió su fe en tierra extranjera, en tierra de Moab, vivió su fe. A veces, personas que uno ha conocido, personas de nuestra juventud, que se van del país. Y cuando preguntamos, ¿cómo está fulano por allá? Y fulano es cristiano. Él aquí no ha ido a ninguna iglesia. Él no habla aquí de que es cristiano. Y yo, pues entonces cuando él dejó el evangelio también. Pero esta muchacha dejó el pueblo pagano de Moab y asumió la fe en el Dios de su esposo, Jehová, y se fue a la tierra de Israel. Quiere decir que Malón hizo bien su trabajo, enseñándole a esta joven esposa la fe verdadera en el Dios verdadero. Y yo me pregunto, ¿es suficiente el testimonio de nosotros para animar a otros a buscar al Señor? En ausencia de la Biblia o en ausencia de una asistencia regular a la iglesia para escuchar el Evangelio, ¿escogerían ellos seguir a Cristo a partir de nuestro testimonio personal? Parece que el esposo
de esta muchacha hizo un buen trabajo. Hagámoslo también nosotros, para que ellos tengan, los que están alrededor de nosotros, tengan la capacidad de hacer una buena decisión. Tanto Noemí como Ruth tenían una misma condición, eran viudas, y las viudas eran desprotegidas en la sociedad y por los gobiernos, pero se pusieron de acuerdo para irse a la tierra de Israel. Posiblemente en Belén, de donde habían salido, tampoco había nada que buscar. Tal vez no tenían nada Noemí, pero decidieron volver esperanzada en la obra que Dios estaba haciendo. Se comprometieron y volvieron a Israel. Pero leemos en este capítulo que cuando Noemí regresó a Israel, se declaró una mujer amargada. Llegaron a Belén y los habitantes se conmocionaron al ver a Noemí, tanto que dice la Biblia que los habitantes de Belén dijeron, ¿y no es esta Noemí? Esa no es Noemí. La casa de 10 años se fue con el marido, los 2 hijos, y se fueron y dijeron que no volvían y todo eso. ¿Se parece? Hay un comentarista que dice, parece que se le veía en el rostro a Noemí que no le fue bien. Parece que se le notaba que había venido de una situación que le fue mal. O tal vez era la sorpresa de que había venido sola. Mira, pero ¿y dónde está Elimelech? ¿Y los muchachos dónde están? Y esa muchacha que vino con ella, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Bueno, la respuesta de Noemí fue la siguiente. No me llamen Noemí, díganme Mara de hoy, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Oiga, está amargada la mujer. Me fui llena con las manos vacías y me devuelve Jehová. Perdón, me fui llena y con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ya hemos dicho que Noemí significa dulce, placentera. Pero ella viene y dice ahora, no, ya quítenme ese nombre. Díganme Mara. Mara significa amargura, aflicción. Ese nombre que yo me merezco de hoy. Porque yo me fui llena y he venido vacía. Me fui esperando muchas cosas y vine cero. Es natural que una mujer que se fue con el marido, con los 2 hijos, y ahora viene vacía, sin nada, es natural que esté amargada. Sin nada. Está amargada, necesita un psicólogo, pero sobre todo necesita a Dios. En su dolor, Job maldijo su nacimiento. Acuérdense, en Job capítulo 3, maldijo su nacimiento, porque estaba sumido en el dolor, en la depresión, porque la amargura, el sufrimiento, tiene la capacidad o el potencial de hacer eso con nosotros. Sin embargo, Job pudo decir en el capítulo 23, verso 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Pero Noemí estaba amargada. Culpó a Dios de haberle amargado la vida. Si no me llamen Mara, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque desde hoy me declaro una mujer amargada. Pero qué bueno que no se cambió el nombre, porque después iba a tener que cambiárselo. Porque después Dios le dio bendiciones. Las hambrunas, las enfermedades, la pandemia, la muerte, todo eso es parte de un mundo que está sumido en el pecado. Eso es parte. Nosotros tenemos que aprender que Dios controla todo eso para cumplir su propósito. Dios controló que Noemí y Elimelech se fueron para Moab. Dios controló todo eso. Y que se iban a morir allá y que Noemí venía con Ruth. Y Dios tenía todo eso calculado para cumplir su propósito. Como veremos en los capítulos siguientes, la providencia de Dios actuó en medio de la triste historia de Noemí y la condujo a la tierra de Israel. Lo que veremos en todo el libro es la providencia y la gracia de Dios moviéndose en la historia de Ruth para cumplir su plan. El problema es que para nosotros no es fácil decir, estoy viendo los planes de Dios, estoy viendo, ¿sabe? Lo que está pasando. Estoy viendo que Dios está trabajando en mi vida.
Es difícil con la óptica limitada que estamos viendo. Esta mañana mencionaba en la escuela dominical a Susana Wesley, la madre de Carlos Wesley y Juan Wesley, los fundadores del movimiento de las iglesias que hoy se llaman Metodistas Libres, o hace mucho se llaman Metodistas Libres. Pero una historia que no dije, es la que los lectores conocen, es que Juan Wesley estuvo a punto de morir siendo niño. Se incendió la casa. Y bueno, y sacaron a todos los niños, eran 11 muchachos. Sacaron a todos los niños, pero cuando estaban afuera, pero Juan está allá arriba, Juan Wesley está allá arriba, como con 4, 5, 6 años. Y todo está ardiendo. Pero alguien apareció con una escalera y sacaron al niño. De ahí viene la historia de que Juan Wesley es un tizón arrebatado del fuego. Y Dios lo usó después, lo que llegó a ser Juan Wesley en la historia, en la fundación del movimiento de la Metodista Libre, las iglesias Metodistas Libres, que fue el que la fundó. Y 6,000 himnos o más de 6,000 himnos que compuso, que están en los signarios nuestros hoy, y lo cantamos, es tremendo. Pero, ¿quién iba a decir, Dios está tejiendo su historia en ese niño? Nadie lo sabía en ese momento. Como tampoco lo sabía Noemí. Una cosa podemos estar seguros. La historia de cada uno de nosotros no es una historia privada. Dios está involucrado y está haciendo su plan. Nosotros tenemos que estar seguros de eso. Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude a pensar. Esta pandemia está también en los propósitos de Dios. Dios sabe lo que va a hacer. Y cualquier decisión que hagamos en nuestra vida, ore, siempre ore al Señor. Y deje que Él teja su historia y su plan, porque Él siempre tiene un plan. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela a nuestros corazones y que podamos disfrutar y gozarnos en ver cómo tú, en la historia de nuestras vidas, cumple tu propósito. Por Cristo Jesús. Amén.